semiología del páncreas, ¿no? En general, voy a hablar en general de lo que es el páncreas, lógicamente haciendo más énfasis en lo que es una pancreatitis aguda, para luego pasar a explicar algunos aspectos específicos de pancreatitis, ¿ya? Igual que en la explicación que les he dado anteriormente, para tratar de orientarnos, o sea, ¿qué es el páncreas? El páncreas es un órgano glandular que tiene dos funciones, una función exócrina y una función endocrina, ¿no? ¿Dónde está? Es un órgano retroperitoneal, como dice aquí, situado en la parte postero inferior al estómago, entre la concavidad del duodeno y el hilio esplénico. O sea, está entre lo que es la cavidad abdominal y el duodeno. Aquí estamos viendo una imagen, ¿no? Entonces, aquí tenemos la cavidad abdominal y aquí tenemos el duodeno. ¿Sí? Alguna literatura dice que el páncreas tiene más o menos una forma de hoja, ¿no? Forma cónica de hoja o de pez, donde la cabeza del páncreas, porque el páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, donde la cabeza asienta o apoya en lo que es la curvatura del duodeno, ¿no? Son relaciones anatómicas importantes porque la clínica precisamente va a estar en función a esta, su forma y su presentación, ¿no? Entonces, esta estructura, como dice aquí, más o menos dura unos 15, tiene una longitud de unos 15 a 20 centímetros, un ancho de 3.8 centímetros, ¿no? Y un grosor de 1.3 a 2.5 centímetros. ¿No? Por eso que es bien importante su relación con la desembocadura del colédoco, porque prácticamente desembocan casi juntos en la segunda porción del duodeno, ¿no? El conducto de Wilson, que es el conducto pancreático, y el colédoco, que es el conducto que desemboca del hígado, desembocan casi juntos en la segunda porción del duodeno. Por eso es que muchas veces les decía, la patología biliar se complica con patología pancreática, es la causa más frecuente, ¿no? Anatómicamente les decía, el páncreas tiene cabeza, cuello, cuerpo, cola, ¿no? Y sus conductos, ¿no? El de Wilson y el de Santorini, que desembocan en la segunda porción del duodeno, ¿ya? Eso es un recuerdo anatómico. También para recordarles por qué es importante la función pancreática, porque tiene dos funciones. Una función endocrina, que es la de producir insulina. Por eso es que la insuficiencia pancreática muchas veces nos lleva como consecuencia a la diabetes, pues, que no se libera adecuadamente insulina y la insulina es fundamental para el metabolismo de la glucosa, ¿no? Y el paciente que tiene una limitación en la liberación de insulina va a empezar a elevar sus niveles de glucosa y ahí es el que viene el problema de la diabetes, ¿no? Entonces, la función endocrina del páncreas es producir insulina y glucagón, como dice aquí, a partir de los islotes de Langerhans, ¿no? Eso como recuerdo, ¿no? La función exócrina es digestiva. El páncreas produce enzimas digestivas. ¿Cuáles? La tripsina, la quimiotripsina, que estas ayudan en primera instancia a digerir proteínas, pero sobre todo produce amilasa y lipasa que digieren los polisacáridos, los triglicéridos y los lípidos. O, perdón, triglicéridos o lípidos, ¿ya? Entonces, esta es una función bien importante, ¿no? Y que va a generar las complicaciones que va a presentar el páncreas como una pancreatitis aguda, ¿no? Porque una vez que se produce jugo pancreático, esta se libera a la segunda porción del duodeno a través del conducto de Wisu y del conducto accesorio que sería Santorini, ¿no? Entonces nosotros cuando ingerimos alimentos, estas sustancias nos van a ayudar a digerir sustancias, por lo tanto, son liberadas, o sea, su contenido es liberado hacia una mucosa como la mucosa duodenal que está preparada para recibir estas enzimas digestivas, ¿no? Porque estas enzimas digestivas en otro tejido seguro que van a provocar lisis y daño celular, ¿no? O el duodeno sí tiene, el duodeno y el estómago tienen una mucosa que tiene la capacidad de eh, asimilar la presencia de estas enzimas digestivas, lo que no ocurre en otros segmentos corporales. Por eso precisamente la complicación de
O sea, de cuando llega el paciente a hacer una pancreatitis. A ver, ¿por qué les he traído esto para recordar? Se libera amilasa y lipasa para digerir grasas, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se obstruye el conducto pancreático? Estas enzimas digestivas no se liberan al duodeno y empiezan a extravasarse en el parénquima del páncreas. Es decir, que este jugo pancreático, en lugar de venir aquí al duodeno, empiece a extravasarse en el parénquima pancreático. La digestión ya no se hace pues de los alimentos que se ingieren, sino en otras palabras el páncreas empieza a autodigerirse. O sea, les estoy dando en términos sencillos para que ustedes me entiendan. Probablemente no son los términos más apropiados, pero lo que quiero es que ustedes me entiendan qué es lo que pasa con el páncreas, ¿ya? Entonces, si se obstruye el conducto pancreático, ¿no? Empieza a haber una inflamación en el páncreas que empieza a producir una necrosis pancreática. Por eso es que en su forma más severa la pancreatitis llega a una pancreatitis aguda necrohemorrágica, ¿no? Y lo que quiero es que comparen un tejido pancreático que tiene su anatomía y su histología conservada a un tejido pancreático que ha sido autodigerido, si ustedes quieren, se ha necrosado y ha provocado una hemorragia, ¿no? Entonces, una de las manifestaciones clínicas, o sea, las manifestaciones clínicas va a depender, dependiendo si se ha alterado la función exócrina o la función endócrina, ¿no? Cuando se altera la función endocrina, lógicamente las alteraciones van a estar en el metabolismo del azúcar, pues porque no estoy liberando insulina adecuadamente y el paciente puede generar una diabetes mellitus tipo 2. Pero si mi alteración está en la función exócrina, donde no libero enzimas pancreáticas, el paciente va a tener una pancreatitis que se va a manifestar por, obviamente, histológicamente necrosis, ¿no? Pero clínicamente por un dolor de comienzo súbito, como dice aquí, violentísimo, comparable en su intensidad a una perforación gástrica o al infarto de miocardio, ¿no? ¿Por qué dice comparable? ¿No? Porque la intensidad del dolor es tan fuerte que se puede comparar con estas entidades. Un infarto de miocardio, el dolor es colapsante, pues por eso que el paciente a veces llega a la inconsciencia al par y después muere rápido, ¿no? La perforación gástrica igual me va a provocar un dolor tan intenso que el paciente prácticamente está doblado en dos. Y esa es la posición en que por lo general en la cual les van a venir estos pacientes. Estos pacientes vienen a un servicio de urgencia prácticamente doblados en dos porque ya no pueden soportar el dolor. Es un dolor, como dice aquí, atroz, ¿no? O sea, por atroz por la intensidad. Colapsante porque sienten que van a desfallecer o desvanecerse, ¿no? Entonces vienen doblados en dos con un dolor muy intenso, colapsante, ¿no? Y además hay otro elemento que sí o sí tienen que tomar en cuenta, jóvenes, es la presencia de vómitos constantes. ¿Por qué? Porque anatómicamente, ya les he dicho, aquí si bien está apoyando en el duodeno, no se olviden que en otro plano, a este nivel, aquí está el estómago y a este nivel también está el colon transverso y hay intestino alrededor. Entonces, producto de la inflamación del páncreas, se produce un hilo reflejo de todas estas estructuras y no progresa, no hay tránsito intestinal. Entonces, lógicamente, el contenido del intestino más del estómago, si no progresa hacia el ano, tiene que regresar hacia la boca. Y esa es la razón de que el paciente tiene vómitos constantes. Yo les he dicho en mi experiencia, si veo ingresar a un paciente con dolor abdominal, doblado en dos, agarrándose el abdomen y vomitando todo el rato, sin que yo lo haya revisado, hasta que yo no demuestre lo contrario, para mí eso es una pancreatitis. ¿Ya? Lógicamente puede ser que no, pero yo en mi experiencia, y les digo que he visto bastantes casos, esa es la forma en cómo llega un paciente con pancreatitis aguda, ¿no? Y les estoy explicando el por qué, ¿ya? Entonces, cuando hay dolor de la pancreatitis aguda, como dice aquí, el dolor está en epigastrio y se irradia en cinturón, preferentemente hacia la izquierda, y luego se puede generalizar secundario a un ilio paralítico reflejo. Pero el dolor inicial del páncreas es en función a su estructura anatómica, cabeza, cuerpo,
cabeza, cuello, cuerpo y cola. Entonces, más o menos va de la parte media del abdomen hacia la izquierda. Y cuando hablamos de un hemicinturón hiperalgésico izquierdo, estamos hablando como si fuera la mitad de un cinturón que a partir de la línea media se va, o sea, a partir del epigastrio se va a hipocondrio izquierdo, se dice que llega hasta la espalda, incluso hasta la columna lumbar, ¿no? O sea, es como la mitad de un cinturón que se irradia desde la línea media hacia la izquierda. Ahora, muchas veces el paciente no puede, no, o sea, esta localización no es en el 100%. El paciente puede decir, doctor, me duele en epigastrio y siento que algo me perfora y me llega hasta la espalda. Es decir, no ser un hemicinturón, sino ser un dolor que empieza en el plano anterior y termina directamente en el plano posterior. ¿Ya? Pero esa es la localización más frecuente del dolor de una pancreatitis aguda, ¿no? Ahora, en la pancreatitis crónica, en cambio, ¿no? Si bien la localización del dolor puede ser similar, ¿no? O cursar sin dolor, porque las pancreatitis crónicas no tienen un dolor tan intenso, ¿no? La manifestación clínica más importante de la insuficiencia exócrina, es decir, de la inadecuada liberación de enzimas digestivas, es la esteatorrea. ¿Qué significa eso? Que no están digiriendo bien las grasas, sobre todo, y empiezan a tener deposiciones con moco y flema. Esa es una esteatorrea. Entonces, si yo tengo un paciente que no digiere bien las grasas, que en sus deposiciones hay mucha esteatorrea, o sea, como moco y flema, pero que además me refiero a un dolor no tan intenso en epigastrio y que se le irradia hacia la espalda, voy a pensar pues en una pancreatitis crónica primaria, ¿no? Ahora, estos pacientes, más que hacer a veces dolor, hacen insuficiencia endocrina y me llevan a una diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Ahora, muchas veces el paciente tiene episodios recidivantes de pancreatitis. ¿Y ahí de qué hablo? De una pancreatitis crónica recidivante, ¿no? El dolor, como dice la diapositiva, va a ser variable con intervalos de duración irregular, o sea, no se sabe cada cuánto tiempo se le va a presentar, pero empieza a tener signos como náuseas, vómitos, meteorismo, sensación de plenitud. Estas manifestaciones clínicas son parecidas a lo que son una dispepsia, ¿verdad? Inapetencia, hay intolerancia alimenticia y pérdida de peso. O sea, son pacientes que no toleran muy bien la alimentación, sienten que su abdomen siempre está lleno, les da náuseas, vómitos. ¿Por qué? Porque no están digiriendo adecuadamente los alimentos, ¿no? Y eso los lleva a una dispepsia y si voy a pedir un examen laboratorial, seguramente me voy a encontrar con niveles de amilasa y lipasa elevados. ¿Ya? Ahora, al margen de que el paciente puede hacer pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, también en el páncreas puede producirse un cáncer de páncreas. Y la patología pancreática neoplásica, o sea, el cáncer, sobre todo en el páncreas, se presenta sobre todo en la cabeza. Por eso dice aquí, 81% de los cánceres de páncreas son cefálicos, ¿no? Cuando ya hay un desarrollo importante del tumor, sí puede haber un síntoma inicial con dolor, ¿no? Como dice aquí, dolor epigástrico, que va a tener la irradiación en función a la característica anatómica del páncreas, ¿no? Por eso es que puede ser en hipocondrio izquierdo y en la espalda, ¿no? Pero cuando hay cáncer de cabeza de páncreas, hay algo que pasa, ¿no? Este es un tumor que va a aumentar de tamaño, ¿no? ¿Y qué va a producir el cáncer de cabeza de páncreas? Va a obstruir también la vía biliar. O sea, va a obstruir el colédoco que está desembocando cerca. Ojo, que esta obstrucción del colédoco no es por patología hepática ni biliar, es por cáncer de cabeza de páncreas. Pero al obstruir el colédoco, igualito en este paciente, ¿qué se va a producir? Ictericia. Y hay un signo bastante interesante, no sé si tengo en una diapositiva posterior, es el signo de Courvoisier-Terrier. Se escribe con Courvoisier, con B chica, Courvoisier-Terrier, ¿no? Que es una dilatación de la vesícula biliar por obstrucción debido al cáncer de cabeza de páncreas. Pues en estos pacientes, al margen de que tengo ictericia, voy a tener una vesícula biliar dilatada secundaria a la obstrucción de la vía biliar por el cáncer de cabeza de páncreas, ¿no?
Ahora, si recordamos un poquito el tema de la signología o de la ictericia, seguramente en este paciente voy a tener una ictericia de tipo melánico. ¿Se acuerdan que les he dicho que las ictericias pueden ser flavínicas, rubínicas, verdínicas y melánicas, ¿no? Y las melánicas son amarillos oscuros. ¿Por qué? Porque la evolución no es rápida, pues, ¿no? Ustedes saben muy bien que las neoplasias no evolucionan rápidamente. Entonces, al tener una obstrucción crónica de la vía biliar, me va a dar una ictericia melánica, ¿ya? Ahora, al margen de eso, es importante hablar de la litiasis pancreática. Esta litiasis pancreática indudablemente va a terminar en una pancreatitis aguda, pero la litiasis pancreática, ¿no? Me obstruye el conducto de Wilson y el Santorini, y la manifestación clínica de inicio es un poquito difícil diferenciar de una coledocolitiasis. De todas formas, lo que sí voy a tomar en cuenta también es que los pacientes pancreáticos, ¿m? Al obstruir la vía biliar, les he dicho, producen ictericia en 26% de los casos de pancreatitis aguda y 75% de los casos de cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Una ictericia que si es crónica, hemos dicho, va a ser de tipo melánico, ¿no? Ahora, la presencia de acumulación de sales biliares en la piel me va a dar también prurito, ¿no? Escozor, ¿ya? En el examen físico del páncreas, ¿no? Siempre vamos a hacer, voy a comenzar con la inspección, ¿no? Por lo general, en las pancreatitis agudas, la manifestación clínica hace que el paciente, de alguna forma, el dolor hace pues que el paciente no sea un paciente muy activo. Por eso es que está inmovilizado en la cama, puede tener una fases hipocrática, se altera el nivel de conciencia, ¿no? O sea, porque están con mucho compromiso sistémico. Algo que voy a encontrar muy frecuentemente en la pancreatitis, y eso vamos a ver después del signo de Gobiet, ahorita les explico, ya, como hemos dicho, 26% hacen ictericia, ¿no? Y clínicamente va a haber mucho compromiso sistémico, ¿no? En la pancreatitis crónica, si bien el gatillo de fusil es una patología propia de la meningitis, el paciente pancreático también puede adoptar una posición similar a la de un gatillo de fusil, sobre todo para aliviar la molestia, ¿no? También el paciente con pancreatitis crónica hace ictericia, y lo que les he dicho, ictericia de tipo melánica, ¿no ven? Ictericia negra, ¿ya? ¿Qué otros elementos, no? En la valoración abdominal, la presencia de quistes y pseudoquistes en páncreas me van a generar un aumento de volumen localizado, por eso se habla de una tumefacción circunscrita en el epigastrio o en la línea media, ¿no? O sea, hay una tumoración a nivel del epigastrio y la línea media, y el paciente va a empezar a perder peso, ¿no? Esto vamos a ver después, ya estas manchas equimóticas, etcétera, porque tengo imágenes para mostrarles. Precisamente eso es lo que viene, ¿ya? Cuando aquí dice equimosis periumbilical, equimosis en flancos, se está refiriendo a los signos de Cullen y a los signos de Gray-Turner, y me están hablando de una necrosis, ¿no? Pancreática, pero algo más. La presencia de signo de Cullen y la presencia de signo de Turner, ¿no? Halsted, Cullen y Gray Turner, están hablando de una hemorragia retroperitoneal que se está expresando en la piel con equimosis. Es decir, estamos un poco adelantando lo que vamos a hablar después, pero cuando el paciente hace pancreatitis aguda necrohemorrágica, va a presentar esta signología. Ese es el signo de Gray Turner, perdón, este es el signo de Cullen, y el signo de Turner, que sería esta, ¿ya? El signo de Cullen, Halsted-Cullen, dice, aquí está, para que ustedes me sigan, ¿no? Aquí está, a ver dónde está, Halsted, en realidad Halsted-Cullen, así se conoce, Halsted-Cullen, y lo otro es Gray-Turner, ¿ya? Entonces, este signo de Halsted-Cullen, ¿en qué consiste? Una equimosis periumbilical, están viendo, ¿no ve? Es una equimosis alrededor del ombligo. Y este otro, el de Gray Turner, es una equimosis, sobre todo en flanco izquierdo. ¿Por qué se está dando esto? Porque la pancreatitis necrohemorrágica, esta pancreatitis necrohemorrágica, me está provocando una hemorragia retroperitoneal. Y esta hemorragia retroperitoneal clínicamente se va a ver en la piel con estas zonas equimóticas.
Lamentablemente, pues la presencia de estos signos me está hablando de un mal pronóstico, porque ustedes han visto cómo está el páncreas, ¿no? Y difícilmente va a regenerar un páncreas con esas características. Por lo tanto, son signos tardíos de la enfermedad. ¿Qué signo me serviría, digamos, de inicio para detectar? Este, el signo de Gauvier. ¿Ya? ¿En qué consiste? Como dice aquí, abombamiento o abultamiento epigástrico precoz debido a parálisis conjunta del estómago y del colon transverso. Es decir, que la irritación de la cavidad abdominal que me va a paralizar el estómago y el colon transverso se va a traducir con un abultamiento en el epigastrio. No va a haber cambios de coloración, solo abultamiento. Y en ese momento puede ser que tenga dolor, vómitos, pero aquí va a haber un abultamiento. En términos sencillitos, como si estuviera hinchado el epigastrio. Ese es el signo de Gauvier. Ese me ayuda mucho porque ese signo es a inicios de la enfermedad. Entonces es en ese momento pues donde tengo que actuar lo más rápido posible para evitar a que llegue esto, ¿no? Porque cuando ya veo esto y llegado esto, el pronóstico de mi paciente es muy reservado. Entonces, es importante, porque como les decía, en todo lo que es patología abdominal, mi diagnóstico tiene que ser lo más precoz posible, ¿no? Y en función a eso voy a poder actuar y evitar este tipo de complicaciones, aunque no en el 100%. Lamentablemente, a veces, pese al manejo adecuado, los pacientes evolucionan mal, ¿no? Pero siempre tengo más chance si intervengo oportunamente y con lo que corresponde. ¿Ya? Entonces, les decía, este es un signo precoz, es bien importante y no voy a esperar a que le diga signo de Cullen o de Turner, ¿no? Ahora, les decía, en el cáncer de cabeza, en la pancreatitis crónica y cáncer de cabeza de páncreas, el dolor no es tan intenso, ¿no? Pero precisamente para soportar el dolor puede adquirir una actitud en gatillo de fusil. Pero en este caso, un gatillo de fusil preferido sería, ¿no ve? Para evitar una molestia, un decúbito preferido. En cambio, en la meningitis, el gatillo de fusil es forzado, pues porque el paciente adquiere esa postura independientemente de su voluntad, ¿ya? Cuando yo hago palpación en la pancreatitis aguda, como les decía, revela existencia de cierta resistencia epigástrica por la infiltración enzimática de los mesos que determina una dilatación aguda del estómago, colon transverso y porción yeyunal del intestino delgado. O sea, esta resistencia más este abultamiento es lo que les he hablado en la anterior diapositiva como signo de Gauvier. ¿Ya? La palpación en la pancreatitis crónica y cuando hay cáncer de cabeza de páncreas no nos da muchos hallazgos, ¿no? Porque por la situación profunda del páncreas, ¿no? Por eso se dice que el páncreas normal es inaccesible a la palpación por su situación profunda. Entonces, no vamos a describir las características del páncreas normal en una palpación profunda, ¿ya? Pero sí es importante recordarles otra vez, ¿no? La presencia del famoso hemicinturón hiperalgésico izquierdo, ¿no? Que va desde epigastrio más o menos hasta los segmentos dorsales T7 y T8. Eso hemos hablado, ¿ya? Ahora, cuando tengo patología pancreática, sí hay puntos a los que puedo recurrir, ¿no ven? Por ejemplo, el la zona pancreática de Jafar-Sibet, que dice que corresponde al colédoco retropancreático, ¿ya? Es decir, el colédoco desemboca junto con el Witsu en la segunda porción del duodeno. Para eso, ¿qué me trazo? ¿No? Una línea horizontal que va del ombligo, del lado derecho hacia el ombligo, y otra línea vertical que va del ombligo hacia la línea media. Ahí trazo una bisectriz, algo que divide este ángulo de 90 grados en 45 grados, y más o menos a 5 y 7 centímetros está la zona coledopancreática de Chaufarcibe, ¿ya? Entonces, esta zona va a ser una zona dolorosa. Este es un punto, el punto pancreático de Desjardins, ¿no? ¿Qué representa este punto? La desembocadura del Wilson en el duodeno. O sea, así como hemos hablado hace rato de un McBurney que corresponde a la implantación del apéndice en el ciego, el punto de Desjardins corresponde a este punto, aquí, a la desembocadura del Wilson en el duodeno. O sea, este punto lo vamos a encontrar aquí. Para eso, ¿qué hago?
me trazo una línea, parecido a lo que hago con el punto cístico, ¿se acuerdan? Me trazo una línea del ombligo al a la vértice de la axila. Ahora, de aquí más o menos 5 a 7 centímetros, ahí está el punto de Desjardins, que va a ser un punto doloroso. Me voy a trazar, más que punto triángulo, es un triángulo de Orlowski o punto de Orlowski, que representa la presentación de la cabeza del páncreas. Más o menos por aquí está la cabeza del páncreas, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Referencias. Los puntos inferiores. Me trazo una línea de las espinas ilíacas hacia el pubis, ¿ya? Y la mitad de este punto va a ser mi punto de partida, de los dos lados. ¿Dónde lo voy a proyectar? A la articulación acromioclavicular. Aquí arriba voy a tomar como referencia la articulación acromioclavicular. De la articulación acromioclavicular izquierda me voy a ir hasta este punto derecho y esta bisectriz, esto es lo que se forma, este ángulo que está hacia afuera, hacia la derecha, es el punto de Orlowski, ¿no? Que corresponde al páncreas, a la cabeza del páncreas. Entonces, todos estos son zonas o puntos dolorosos, ¿no? Ahora, no tengo imagen, pero no más importante, más frecuente que estos tres que les he marcado, está el punto costofrénico de Mayer-Robson. Van a escuchar ustedes hablar a los cirujanos cuando hablan de pancreatitis, es decir, ¿es Mayer-Robson positivo? ¿No? Así como cuando hablamos de apendicitis, ¿hay rebote? ¿Ve? Aquí en pancreatitis nos preguntamos, ¿es Mayer-Robson positivo? ¿Por qué? Porque es un punto bastante frecuente, ¿no? ¿Dónde? En el ángulo costovertebral izquierdo. O sea, me voy hacia la pared posterior, ¿no? Voy a tratar de ubicar la última costilla y el ángulo que va a formar con la vértebra. Entonces, ese ángulo costovertebral izquierdo, cuando yo hago una palpación profunda o comprimo o trato de presionar ese punto, el paciente va a tener dolor. Es una manifestación clínica bien importante de la pancreatitis. Entonces decimos que es Myers-Robson positivo, ¿no? Otro punto que no tengo también imagen es el punto de Preyoni, ¿no? Pero a ver, ustedes imagínense, dice corresponde a 2 traveses de dedo por encima del ombligo y uno a la izquierda. O sea, el ombligo, 2 traveses de dedo en la línea media y luego un través de dedo a la izquierda. Ahí está el punto de Preyoni, que es otro punto apendicular, perdón, otro punto pancreático frecuente, ¿no? Hace ratito le estaba hablando, sí, aquí tengo una diapositiva de Courvoisier-Terrier. Entonces, cuando hay cáncer de cabeza de páncreas, obstruye el conducto pancreático y lo que voy a tener es, como dice, un signo de gran valor semiológico, ¿no? Distensión de la vesícula biliar, ¿no? Aumenta de tamaño la vesícula biliar en dimensiones considerables por la compresión del conducto. Paralelamente va a tener ictericia, lógicamente. Entonces, este es el signo de Courvoisier-Terrier, me orienta hacia un tumor de cabeza de páncreas, que por lo general es de origen pancreático, ¿no? Bien, ya yéndonos a lo que es, como resumen, la semiología aplicada de lo que es semiología del páncreas, les he dicho, la patología más frecuente y de mayor relevancia es la pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, para recordarles, cuando hablamos de pancreatitis aguda, estamos hablando de una eh, inflamación del páncreas debido a necrosis enzimática, caracterizada por dolor abdominal intenso, por un proceso de autólisis con elevación de las enzimas pancreáticas. Entonces, eso es lo que ya hemos hablado, ¿no? El grado de inflamación va a ser variable desde una forma leve hasta una forma necrohemorrágica, que viene a ser una condición grave que pone en riesgo la vida del paciente. Repasando, ¿no? La clínica. Dolor abdominal, por lo general en epigastrio, en hemicinturón hiperalgésico, de instalación súbita, que se intensifica y mantiene por 2 a 3 días, ¿no? Es continuo en epigástrico con irradiación a hipocondrio, espalda y periumbilical. Por lo general, en cinturón, ¿no? Tiene vómitos en un 80% de los casos. En algunos casos puede asociarse deposiciones líquidas, diarrea. El paciente puede tener vómitos con sangre, puede llegar mareos y a una alteración del estado de conciencia. Les he dicho, la inflamación del páncreas me produce una irritación peritoneal que secundariamente me va a producir un híleo, una parálisis intestinal, por lo tanto los ruidos hídricos van a ser escasos o ausentes. Como es una patología que compromete el estado general, el paciente tiene hipotensión que puede ir al shock,
¿no? Tiene respiración rápida, va a llegar a una insuficiencia cardíaca y una confusión mental, obviamente secundario a la presencia del shock. Esto es para recordar lo que hemos visto, ¿no? Si hay hemorragias retroperitoneal en una pancreatitis no hemorrágica, hay una equimosis periumbilical, ¿no? Que es el signo de Halsted-Cullen, o una, miren la magnitud de la equimosis lateral, es el signo de Tull, ¿no? Ahora, en este caso de la pancreatitis es por hemorragia retroperitoneal, pero eso para información, por si alguna vez ustedes ven este signo en embarazo ectópico roto, también se puede dar en un embarazo ectópico roto por hemorragia retroperitoneal, sobre todo este signo de Turner, ¿no? Pero lógicamente en el embarazo ectópico la clínica no va a ser pues, en abdomen, va a ser en cavidad pélvica. Entonces, por eso les he dicho, los hallazgos nunca los voy a valorar solos. Ahora, ¿qué es importante en la pancreatitis? Sí, el hemograma me va a servir porque igual producto del proceso de la inflamación, de la infección, todo eso, voy a encontrar una importante leucocitosis, ¿no? Pero en lo que es valoración de páncreas, voy a pedir sobre todo enzimas pancreáticas. ¿Cuáles? Amilasa, lipasa, ¿ya? En nuestro medio, si bien es menos específica la amilasa, es el examen laboratorial que más rápidamente pueden procesar y podemos obtener, porque si fuera, lo ideal sería que nos hagan el reporte del IPASA, que es más específico, ¿no? Pero por lo general los niveles en los cuales se van a elevar no son de inmediato, pues como dice aquí, por lo general al cuarto día me va a dar más sensibilidad. Yo necesito hacer un diagnóstico más precoz y por eso es que pido amilasa, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a encontrar laboratorialmente cuando pedimos amilasa es que esta se ha elevado considerablemente, ¿no? Que si su valor es hasta 120, ¿no? Podemos encontrar los valores por encima de 1000, que me están hablando de la gravedad del cuadro, ¿ya? Entonces, todos los hallazgos clínicos, al margen de pedir mi hemograma, para mí va a ser determinante o detectar amilasa o lipasa, ¿no? Si han pasado más de 3 días de dolor, lógicamente lo que voy a pedir es amilasa, perdón, lipasa. Pero si el paciente viene en sus primeros días de dolor, voy a pedir amilasa. Y este valor se va a incrementar significativamente. O sea, cuando les digo significativamente, es que va a estar mucho más por encima de su valor normal, o sea, más del doble del valor normal, ¿no? Y podemos tener valores hasta 10 veces más elevados que me van a hablar de la gravedad del cuadro, ¿no? Y seguramente es un paciente que va a venir con mucha clínica, ¿ya? Vamos a comenzar la clase que corresponde a la parte de semiología renal, ¿no? Entonces, en una primera parte vamos a hablar de todo lo que son eh, los antecedentes en relación a la edad, a lo que es la raza y los factores que pueden estar relacionados con la patología renal. Vamos a ver todo lo que corresponde a la parte de signos y síntomas renales, ¿no? Y después vamos a dar una explicación detallada de las alteraciones que se pueden presentar, sobre todo en la orina, ¿ya? Porque cuando hablamos de un paciente renal, las manifestaciones clínicas, si bien pueden ser evidentes en relación a lo que es la región lumbar, alteraciones a nivel de lo que es el hipogastro, donde está la vejiga, etcétera. Es importante en el paciente renal valorar las alteraciones que se puedan presentar en la orina, ¿no? Pero como les decía, es importante hacer una valoración integral del paciente renal y en ese sentido tenemos que tomar en cuenta aspectos relacionados desde la afiliación, ¿no? Es decir, el paciente renal um, eh, mm, tiene algunas características en función a la edad, por ejemplo. Y bueno, en relación a la historia clínica, obviamente primero vamos a hacer un enfoque a través de un interrogatorio y a través de la exploración. Siempre mantenemos esta secuencia, ¿no? Primero preguntamos y luego revisamos. Ahora, cuando el paciente renal acude a la consulta, la mayor parte de las veces acude sobre todo por manifestaciones relacionadas con alteraciones en la orina o trastornos en la micción, pero no vamos a dejar de tomar en cuenta los aspectos como el dolor,
¿no? Desde un dolor renal, un dolor piloretral, un dolor vesical, un dolor uretral, etcétera, que se van a ir presentando a diferentes niveles, ¿no? El paciente puede venir a la consulta por disuria, que vendría a ser sobre todo dolor durante la micción, vamos a hablar después, lo que les decía, todas las alteraciones durante la micción, alteraciones de la frecuencia de una micción, como una polaquiuria, ¿no? Y manifestaciones clínicas como el tenesmo vesical, fiebre y edema, que vamos a desarrollar, ¿no? Muchas veces hay que tomar en cuenta, cuando hablamos de dolor lumbar sobre todo, la mayor parte de las veces cuando viene el paciente con síntomas relacionados con dolor lumbar, rara vez el dolor lumbar expresa la presencia de patología renal. El paciente a veces confunde el dolor de la columna lumbar y la contractura muscular con dolor de patología renal, ¿no? Por eso es que hay que tener bien claro la localización del dolor y las manifestaciones clínicas que acompañan a ese dolor, ¿ya? Entonces, en la historia clínica nosotros desarrollamos primero todo lo que corresponde a filiación, ¿no? Y hay que tomar en cuenta algunos elementos en relación a la filiación, ¿no? Por ejemplo, en relación a la edad, ¿no? Hay cuadros que son más propios de la infancia, de la adolescencia y también en la edad adulta, ¿ya? Como patologías que pueden estar relacionadas en la infancia, tendríamos dentro de lo que son los tumores renales, el tumor de Wilms, que viene a ser un adenocarcinoma, que es frecuente entre los 3 a 8 años de edad, ¿no? Entonces, este tipo de tumores se presentan típicamente en la infancia entre los 3 a 8 años de edad. Importante considerar la presencia de glomerulonefritis en la infancia, sobre todo en la adolescencia, asociados a infecciones amígdalo-faringes, ¿ya? Es frecuente que los pacientes en la adolescencia que van a hacer amigdalitis o faringoamigdalitis por estreptococo, o sea, post-estreptococo, eh, puedan generar un riesgo de secundariamente hacer una infección a nivel del glomérulo, o sea, una glomerulonefritis estreptocócica, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien que las faringoamigdalitis, en su mayor proporción, son infecciones virales, ¿no? Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que el paciente adolescente haga una faringoamigdalitis debido a un germen que se llama estreptococo betabolítico del grupo A, y en estos casos, hay dos riesgos, ¿no? Sobre todo, uno que pueda ser una glomerulonefritis o que pueda llegar a ser incluso una fiebre reumática. Lo de la fiebre reumática ha sido tratado ampliamente en lo que es semiología cardíaca. Y ahora vamos a tomar en cuenta que una infección estreptocócica en el adolescente a nivel de la faringe, secundariamente me puede dar como complicación una glomerulonefritis en el paciente adolescente, ¿ya? No voy a dejar de descartar en función de la edad la presencia de tosis renal, que también tiene su relación con el sexo, ¿no? La tosis renal se dice que es más frecuente, ¿no? En el sexo femenino, generalmente entre los 25 a 40 años de edad, más o menos, en la edad donde la mujer está en edad fértil, ¿no? O sea, puede estar relacionada con factores de trabajo, con la profesión donde el paciente está de pie por mucho tiempo, pero también hay una relación directa de tosis renal con el embarazo, ¿no? Entonces, ustedes saben bien, tosis significa descenso. Ahora, del lado más frecuente, el lado derecho, ¿ya? Entonces, si nos vamos a la edad más frecuente, 25 a 40 años, ¿no? Ahora, ustedes están viendo aquí lo que dice agenesia, en realidad sería una agenesia renal. O sea, la agenesia renal quiere decir que no hay riñón. Ahora, lógicamente, la agenesia renal bilateral es incompatible con la vida, pues. O sea, de hecho, el paciente no puede vivir sin riñón, pero puede haber una agenesia renal unilateral, es decir, que falte un riñón en uno de los lados. Y por lo general, una agenesia renal puede pasar desapercibida hasta cierta edad y también la adolescencia, entre los 15 y 16 años, donde el paciente se da cuenta porque el lado que está funcionando, donde existe el riñón, empieza a tener una hipertrofia compensadora, es decir, empieza a haber un abultamiento en la región lumbar, ¿no? Porque ese riñoncito crece más de lo normal porque está funcionando por dos riñones. Pero muchas veces puede ser un hallazgo, es decir, que un paciente entonces, recién entre sus 15 y 16 años se dé cuenta de que no tiene otro riñón y que el riñón que está funcionando ha tenido hipertrofia compensadora y por eso está más rápido, ¿no?
Pero muchas veces hay gente que recién se da cuenta entre los 15 y 16 años que no había tenido otro riñón. En relación a la litiasis renal, cuando estamos hablando de litiasis renal, estamos hablando de cálculos, ¿no? También una edad más frecuente es entre los 25 y 40 años, pero aquí sí son muchos los factores. Vamos a hablar después ampliamente, ¿no? De los factores que están relacionados con la litiasis renal, ¿no? Otras patologías que se pueden presentar ya en etapas más avanzadas, por ejemplo, después de los 50 años, la tuberculosis renal, y en el varón, la adenoma de próstata a partir de los 40 años, ¿no? Importante tomar en cuenta el aspecto de que si un paciente empieza a tener trastornos, sobre todo en el chorro de la micción, es decir, que baje la fuerza y el grosor del chorro miccional, hay que tomar en cuenta que ese paciente puede estar desarrollando una patología prostática. Puede ser secundaria a una hipertrofia por un adenoma prostático, que es una hipertrofia benigna, pero también no podemos descartar la posibilidad de que pueda estar haciendo un cáncer prostático, ¿no? Entonces, por eso se dice que a partir de los 40 años en el sexo masculino, el, el control de la próstata es bien importante en forma regular y cada año. Uno, para descartar la posibilidad de un adenoma prostático que puede ser benigno, pero también la posibilidad de que pueda estar empezando a generarse un cáncer prostático, ¿ya? Entonces, como se han dado cuenta, en función a la edad, va a variar un poco la prevalencia de patologías que pueda presentar el paciente, ¿no? En relación al sexo, en relación al sexo, eh, también es diferente, ¿no? Lo que les decía, más frecuente en el sexo masculino, los cálculos renales, más frecuente la nefroesclerosis, más frecuente la diabetes insípida y más frecuente la diabetes nefrógena. Diferente al sexo femenino, las infecciones son más frecuentes siempre en las mujeres. Por esa razón, las pielonefritis, o lo que llamamos la pielitis de la luna de miel, las glomerulosclerosis o las infecciones urinarias, son más frecuentes en el sexo femenino, ¿no? Ya en algún momento después vamos a hablar, pero en general tiene una explicación anatómica, ¿no? La uretra en el sexo femenino es más corta y la exposición y la cercanía entre el ano y el perine es más corta también. Entonces, sabe muy bien que uno de los gérmenes más frecuentes que van a provocar infección de vías urinarias es Escherichia coli, que es un patógeno que está en el tubo digestivo. Entonces, muchas veces por vecindad coloniza perine y de ahí es que la paciente puede empezar desde una infección urinaria baja hasta llegar a una infección urinaria alta, que sería una pielonefritis, ¿no? Entonces, son elementos que vamos a tomar en cuenta en funcional eh, al género o al sexo, ¿no? La raza también tiene de alguna forma que ver, ¿no? Se dice que hay mayor incidencia de tumores renales en pacientes de raza negra. Eso de la ocupación es bien importante, ¿no? Se dice que pacientes que están, eh, que trabajan en climas fríos con mucha humedad, que tienen un sudor profuso, ¿no? Eh, y van a concentrar la orina y por lo general esta concentración de orina genera más predisposición de una litiasis renal, ¿no? Entonces, el trabajo en climas fríos y húmedos donde se concentra la orina, ¿no? Es importante tomar en cuenta también la posibilidad de que algunas ocupaciones exponen al paciente a sustancias neurotóxicas, ¿no? Sobre todo derivados del petróleo, que se consideran como sustancias carcinogénicas, ¿ya? Ahora, existen algunas sustancias nefrotóxicas como tal, ¿no? O sea, la exposición al mercurio, al plomo, al arsénico, al talio y al uranio también generan riesgo de toxicidad a nivel de los riñones, entonces es importante tomar en cuenta en relación a la ocupación del paciente, ¿no? De alguna forma también vamos a tomar en cuenta la procedencia del paciente. Se dice que los pacientes que provienen de climas cálidos y secos, ¿no? Eh, que donde tienen más predisposición a litiasis, ¿no? El otro elemento, también la ingesta de
cítricos en exceso van a alcalinizar la orina y van a generar mayor predisposición también a cálculos o litiasis renal, ¿no? Entonces, son elementos que voy a tomar en cuenta, ¿no? Tengo un paciente procedente de un clima cálido y seco donde transpira mucho y concentra orina, la posibilidad de litiasis renal es mayor, ¿no? Por lo mismo, pacientes que tienen una alta ingesta de alimentos cítricos que van a alcalinizar la orina, la predisposición a cálculos también es mayor, ¿ya? Los antecedentes hereditarios, importante, ¿no? Se dice que hay una cierta predisposición de una glomerulonefritis aguda y se considera, o sea, glomerulonefritis aguda, ¿no? Y en relación a la litiasis, ¿no? En algunos casos se ha visto familias litiásicas, ¿no? Que alguna bibliografía los describen como pacientes que tienen litiasis tanto a nivel biliar como a nivel renal, ¿no? Por eso es que a veces se los describe como bilitiásicos de Chaufard, le ponemos un epónimo, ¿no? Entonces a estos pacientes que tienen litiasis biliar y renal, alguna bibliografía los considera como bilitiásicos de eh, Chaufard, ¿ya? Entonces, importante tomar en cuenta también este aspecto en algunos pacientes, ¿no? Entonces, no solo hacen litiasis biliar, sino también litiasis renal. Dentro de los antecedentes personales patológicos, es importante tomar algunas patologías, sobre todo sistémicas, que pueden tener compromiso renal, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que tienen infecciones recurrentes de vías urinarias, o sea, tienen una infección, se curan, hacen una recidiva, y sus pacientes que generalmente de inicio hacen infecciones de vías urinarias bajas, hacen predisposición a infecciones urinarias altas posteriormente, ¿no? Tomar en cuenta los antecedentes si el paciente ha tenido una cirugía renal. Y les decía, pacientes que tienen patologías sistémicas que después van a tener repercusiones a nivel de los riñones. Una de las primeras patologías y de alta incidencia es la diabetes mellitus, ¿no? Que en su momento puede provocar un daño glomerular que me puede generar secundariamente un síndrome nefrótico y después, si no se maneja adecuadamente ese daño glomerular, me puede llegar hasta la insuficiencia renal crónica, ¿no? Pacientes con gota y pacientes con hipertensión sistémica también voy a vigilar la función renal porque me puede provocar daño a nivel de los glomérulos y provocar lesiones renales irreversibles, ¿ya? Dentro de los antecedentes también es importante averiguar si el paciente no está consumiendo fármacos que puedan ser tóxicos para los riñones, ¿no? Hay que tomar en cuenta infecciones a otro nivel. ¿Sí? Y dentro de las enfermedades sistémicas, las enfermedades del colágeno como el lupus eritematoso sistémico, que también pueden tener repercusión a nivel de la membrana glomerular y me pueden dar lesiones renales graves, ¿ya? Entonces, esos son los elementos que vamos a tomar en cuenta en relación a algunos antecedentes, ¿no? Bien, vámonos ya dentro de lo que es la anamnesis, ¿no? Los síntomas y signos principales de los pacientes renales. Como les decía en principio, si bien el dolor, sobre todo de espalda baja, no tiene como causa principal patología renal, porque el dolor de espalda baja por lo general o está relacionado con un síndrome de compresión radicular que vendría a ser una lumbalgia, ¿no? O a veces con un dolor muscular de la pared, más que con una patología renal, pero puede haber un dolor que sea específico de patología renal relacionado cuando se presenta sobre todo a nivel del dolor lumbar, ¿ya? ¿En qué casos, por ejemplo, no? O sea, eh, sobre todo cuando hay un proceso que afecte el parénquima o la cápsula renal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del dolor renal como tal, ¿no? Entonces, ya les decía, puede ser, por lo general, el parénquima renal, como dice la diapositiva, es pobre en terminaciones sensitivas, ¿no? Por lo general, cuando hay un daño que afecta al parénquima renal, los procesos son la mayor parte de las veces indoloros, excepto en dos circunstancias, ¿no? O cuando hay isquemia, es decir, cuando hay un compromiso vascular, o cuando hay un aumento de volumen. En estos casos, el dolor no es por el aumento de volumen del parénquima, sino porque la cápsula que envuelve al riñón no es elástica
y no se distiende fácilmente. En ese sentido, el paciente muchas veces puede manifestar un dolor opresivo a nivel lumbar, ¿no? Entonces, les decía, cuando hay isquemia o alteraciones vasculares, ¿no? Como en el caso del infarto de la arteria renal, el paciente puede tener un dolor lumbar intenso, ¿no? Asociado a este dolor lumbar intenso va a ser una hipertensión arterial sistémica. En la orina podemos apreciar la presencia de hematuria, ¿no? Y cuando está con esta crisis el paciente, cuando está haciendo un infarto de la arteria renal, lógicamente va a tener manifestaciones sistémicas como palidez, sudoración, taquicardia, náuseas, vómitos intensos que pueden llegar a ser eh, incoercibles, ¿ya? Entonces, generalmente la localización del dolor renal como tal, estamos hablando primero del dolor renal, es en el plano anterior, flanco, y en el plano posterior, la región lumbar, ¿no? Por lo general, este dolor no tiene una característica específica, por eso es que muchas veces el paciente lo describe como sordo, ¿no? Donde en el ángulo costovertebral, por fuera del músculo sacroespinal y por debajo de la 12ª costilla, o sea, es en esta región donde el paciente tiene dolor, ¿no? Por lo general, la irradiación, como dices, a la región subcostal, al ombligo y al hipogastrio, ¿no? Más o menos en el trayecto donde están los uréteres, ¿no? Entonces, pues les decía, este dolor sobre todo tiene que ver más que todo con la distensión de la cápsula renal, ¿no? Entonces, dos elementos, uno por isquemia y el otro por distensión de la cápsula. Entonces, cuando la cápsula se distiende de forma súbita, el paciente siente ese dolor medio sordo en esa región. Por lo general es un dolor que aumenta cuando el paciente camina, ¿no? Con los movimientos y la mayor parte de las veces descansa con el reposo, ¿ya? Bien, eso en relación al dolor renal como tal. Vamos bajando un poquito de nivel. Vamos a hablar de un dolor pielouretral. Aquí estamos hablando ya de compromiso de la pelvis renal y de los uréteres, ¿no? La localización es casi similar a la anterior, pero una causa de dolor pieloureteral es el famoso cólico nefrítico o cólico renal, que se presenta por la presencia de cálculos a nivel de la pelvis renal, ¿no? El cólico nefrítico o cólico renal es un dolor, como todo dolor tipo cólico, que se presenta de forma brusca, ¿no? ¿A qué se debe? A ver, vamos a ver si tengo bajo una línea diapositiva. Se debe básicamente a la presencia de un cálculo, ya sea en la pelvis o en los uretres, que obstruyen la vía urinaria, ¿no? Entonces, la obstrucción de la vía urinaria obviamente hace que todo lo que esté por encima de esa obstrucción, el paciente lo refiera como dolor. Entonces, por eso es brusco, ¿no? Generalmente sin horario. Se dice que es que cuando se presenta de forma visceral es un dolor severo, paroxístico, ¿no? Donde más intenso en la región lumbar, en el plano posterior, y en la región del flanco con irradiación hacia la parte del perine en el plano anterior, ¿no? Se dice que en el plano anterior, dependiendo del sexo, puede llegar hasta el testículo en el varón o al labio mayor en la mujer y comprometer incluso el meato uretral, ¿ya? En algunos casos el paciente refiere incluso que le duele la cara interna del muslo, ¿no? Es un dolor que por lo general dura unas 2 a 3 horas o incluso varios días en forma intermitente. Se dice que es de mayor intensidad que un cólico biliar, ¿no? Por eso es que se lo considera como paroxístico, porque el paciente siente que va a colapsar producto de la intensidad del dolor, ¿no? Muchas veces no responde al uso de antiespasmódicos que normalmente o que generalmente alivian este dolor, pero en estos casos la obstrucción a veces genera un dolor tan intenso que ni la administración de antiespasmódicos alivian el dolor, por eso es que tenemos que recurrir a analgesia eh, combinada, porque el paciente siente que va a desfallecer de dolor, ¿no? Entonces, la causa estamos bien, obstrucción, ¿no? Entonces, generalmente dice aparece un obstáculo, ¿no? Ya sea en la desembocadura piel o ureteral o a cualquier nivel del uréter, y todo lo que está por encima de eso quiere vencer esta resistencia porque tiene un peristaltismo propio y se produce el famoso cólico nefrítico o cólico renal, ¿ya?
Entonces, lo que les estaba diciendo, ¿no? El dolor es producto de la distensión del uréter por encima del obstáculo, ¿no? Ahora, la mayor parte de las veces esta obstrucción puede ser por cálculos, pero no voy a descartar la presencia de coágulos o que sea una obstrucción desde afuera, por eso dice extrínseco, ¿no? Que por ejemplo se haya acodado el uréter por un producto de una tosis renal y esa obstrucción me esté dando un cólico renal o un cólico nefrítico, ¿no? Si se tratase uh, de cólicos secundarios a la presencia de cálculos, es importante tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? O sea, en realidad la causa más frecuente de cólico uh, por litiasis tiene que ver por la presencia de cálculos que en el caso de la patología renal pueden tener diferente causa, ¿no? Hay que tomar en cuenta que no todos los cálculos renales son de las mismas características. Pueden haber cálculos de calcio, pueden haber de fosfato y oxalato de calcio, de amonio, magnesio, ácido úrico, pueden haber cálculos por uratos de cistina y mixtos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la presencia de cálculos de calcio, ¿no? O de oxalato de calcio tiene mucho que ver con el tipo de alimentación, ¿no? Entonces, ciertas frutas y verduras como frutos secos, chocolate, etcétera, tienen alto contenido en oxalato, que en general, y dependiendo de las características individuales, el paciente puede formar cálculos, ¿no? Eh, la presencia de ácido úrico, de cálculos de cálculos de ácido úrico está directamente relacionado con personas que o tienen ocupaciones que deshidratan demasiado al paciente o que están con patologías, pueden ser metabólicas que generan deshidratación. Entonces, la presencia de ácido úrico está directamente relacionada con la concentración de la orina secundaria a deshidratación, ¿no? La cistinuria generalmente es una entidad más congénita, hereditaria, pero no vamos a dejar de tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, no está en la diapositiva, pero digamos, no vamos a dejar de tomar en cuenta los cálculos, se dice de Strubita, ¿no? Los cálculos de Strubita que generalmente están asociadas a pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes. Por eso es importante tomar en cuenta el antecedente de si mi paciente en algún momento no ha tenido previamente infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Así que durante un año tenga varios episodios de infecciones urinarias. Los pacientes a la larga tienen la probabilidad de hacer cálculos, ¿no? Entonces, que sí puedo yo tener indicios eh, por alteraciones que se me van a presentar en la orina, ¿no? Cuando yo pido un examen general de orina, voy a ver el pH, ¿no? Que tiene un pH normal, voy a ver la presencia de cristales y ya la presencia de cristales con estas características, cristales de oxalato de calcio, amonio, magnesio, me pueden estar dando una idea de que existen sustancias que pueden precipitar y que de alguna forma pueden hacer después cálculos renales o una nefrolitiasis. Entonces, por eso es bien importante que cuando haga la valoración, les decía, del paciente renal al margen de las manifestaciones clínicas, yo valore las características de la orina y la orina si bien la voy a ver macroscópicamente, pero tengo que hacer un examen de orina para ver las características del sedimento urinario. Entonces, esta es una imagen para ilustrarles un poco, ¿no? Que los cálculos se pueden formar tanto dentro de los riñones, en las cálices, en la pelvis renal, ¿no? O en los uretres, incluso en la vejiga, ¿no? Entonces, pueden formarse a diferentes niveles y eh, generarme una obstrucción y que me va a dar dolor, ¿no? Ahora, el paciente cuando tiene nefrolitiasis, no solo tiene pues dolor pielureteral, ¿no? El paciente que está haciendo un cólico renal asociado a eso por, va a tener polaquiuria, es decir, aumento de frecuencia de las micciones, va a tener disuria, dolor al orinar, va a sentir que quiere orinar de cada rato, micción imperiosa, tiene signos y síntomas generales, o sea,
digestivos, porque que pueden ir acompañados de náuseas, vómitos. Muchas veces el paciente nos refiere que su abdomen se le ha hinchado, que hay gases, etcétera. Producto del dolor puede estar asociado a la presencia de sudoración fría, palidez, sensación de angustia y por momentos estar presente bradicardia, ¿no? Y la orina, lo que les decía, ¿no? Durante el cólico renal puede haber presencia de sangre o puede estar clara y transparente, ¿no? Va a depender de a qué nivel se está produciendo la obstrucción, ¿sí? Bien, entonces cuando yo tengo un dolor piloletral es importante tomar en cuenta que hay otras patologías que también pueden presentarme ese dolor, ¿no? O sea, no voy a dejar de, siempre voy a hacer diagnósticos diferenciales y voy a tomar en cuenta que mi paciente puede estar haciendo una trombosis a nivel de la arteria renal. Dependiendo si le duele en el lado derecho, voy a descartar tal vez la presencia de una apendicitis, puede estar asociada a procesos infecciosos de pilonefritis, cistitis, embarazos ectópicos, torsión del ovario, quiste de ovario, etcétera. Entonces, por la localización del dolor, dependiendo a qué nivel se produce, tengo que hacer diagnósticos diferenciales para ver si se trata de un cólico renal o si es otro tipo de patología. ¿Ya? Bien. En relación al dolor, seguimos descendiendo. El paciente renal puede hacer un dolor vesical y, lógicamente, ¿dónde se proyecta la vejiga? En el hipogástrico. Por lo tanto, la localización del dolor vesical va a ser en la región hipogástrica, dependiendo del sexo, ¿no? Si es varón, ese dolor vesical se puede referir hasta el glande, y si es mujer, hasta el meatro uretral, ¿no? ¿Por qué se produce el dolor vesical? Generalmente por distensión de una vesícula inflamada, es decir, una cistitis, ¿no? Y la paciente o el paciente con cistitis, además, también refieren disuria, o sea, dolor al orinar, polaquiuria, orinas frecuentes, y si valoramos el sedimento urinario, los pacientes con cistitis hacen presencia de piocitos en orina, que es una piuria, e incluso la presencia de glóbulos rojos, o sea, una hematuria, ¿no? Entonces, el dolor vesical, el paciente nos lo refiere como intenso en el área suprapúbica. Entonces, las entidades pueden ser múltiples, ¿no? Desde una cistitis intersticial, ¿no? Que puede generar una ulceración a nivel de la vesícula, que es poco frecuente, puede estar relacionada con tuberculosis, ¿no? Puede ser secundaria a una vejiga neurogénica o a procesos obstructivos del cuello de la vejiga, ¿no? Pero la causa más frecuente del dolor vesical son las infecciones urinarias bajas, ¿no? O sea, la cistitis, ¿ya? Entonces, pero no es o sea, no voy a considerar el dolor vesical sinónimo de infección urinaria, ¿no? Sino que tengo que valorar si no existen otras causas que me pueden estar generando. Entonces, les decía, si bien no es la única causa la cistitis, ¿no? Pero es la más frecuente, es la más frecuente, es la primera en la que voy a pensar. O sea, no voy a pensar primero en tuberculosis, no voy a pensar primero en úlceras vesicales, etc. Lo primero que voy a pensar si tengo un dolor vesical, además que está acompañado de manifestaciones clínicas claras como disuria, polaquiuria, piuria, hematuria, lo primero que voy a pensar es infección urinaria, ¿no? Entonces, ¿qué estoy hablando? De una cistitis aguda bacteriana, ¿no? Ya les he dicho, es más frecuente en las mujeres, sobre todo sexualmente activas, entre los 20 a 50 años. Sin embargo, igual se puede dar también en la infancia y en la adolescencia, aunque no sean sexualmente activas, porque ya les he dicho, un elemento que tiene que ver mucho con las infecciones bacterianas a nivel de vías urinarias bajas es la anatomía, pues, ¿no? O sea, la distancia entre el ano y la vulva en la mujer es más corta. Y segundo, el tamaño de la uretra en la mujer siempre va a ser más corta. Y si asociamos hábitos inadecuados, por ejemplo, que al limpiarse el ano, una persona se limpia de atrás adelante, lo que hace es arrastrar gérmenes del ano hacia el perine que pueden colonizar vejiga. Y ya les he dicho, el principal germen que me provoca cistitis es Escherichia coli, ¿no? Y este es un patógeno que está sobre todo en vía digestiva. Entonces, por esa razón es más frecuente en el sexo femenino, ¿sí? Entonces, cuando una persona hace, entre comillas, una cistitis aguda bacteriana, por lo general refiere, pues, al margen de dolor en la parte inferior de la pelvis, o sea, del dolor hipogástrico, lo que les he dicho, disjuria, o sea, dolor al orinar, siente que su vejiga todo el tiempo está lleno, que es un tenesmo vesical, más que nicturia, perdón, aquí vamos a modificar,
más que nicturia, hacen nocturia, que significa que igual sigue orinando de noche, sin alterar el volumen. Después vamos a explicar qué es una diferencia entre una nicturia y una nocturia. O sea, orina de día, de noche, puede hacer orinas hematúricas con sangre, turbias y fétidas, ¿no? Si no se maneja adecuadamente durante la cistitis, la paciente puede referir dispareunia, o sea, dolor durante las relaciones sexuales. No es muy frecuente, pero sí no voy a descartar la posibilidad de que pueda hacer fiebre y escalofríos. Ahora, ojo, aquí tengo que diferenciar, ¿no? Las alzas térmicas en las infecciones urinarias bajas no son tan altas como las alzas térmicas o las fiebres que se presentan en las infecciones urinarias bajas. O sea, no es una manifestación clínica constante ni muy relevante. ¿A qué me refiero eso? Que si hace una cierta, entre comillas, calentura, ¿no? No va a ser tan importante que cuando el paciente estuviera haciendo una pielonefritis. En la pielonefritis la fiebre sí es alta. O sea, el tipo de fiebre puede llegar incluso a ser una fiebre continua, es decir, que suba la temperatura y no baje, eso en las altas, en las infecciones urinarias bajas. En cambio, las infecciones urinarias bajas no es un elemento constante y los niveles de temperatura no se van a elevar considerablemente. ¿Ya? Eso en relación al dolor hipogástrico en una cistitis. Ahora, en el varón no voy a dejar de tomar en cuenta el dolor prostatovesical, ¿no? Porque si bien el dolor, la cistitis es más frecuente en la mujer, en el varón también la patología está más relacionada con la próstata y la vejiga. Entonces, en la prostatitis aguda, por lo general el dolor es, primero, también se va a presentar en la región del hipogastrio, pero con irradiación hacia el perineo y al escroto. Puede llegar el dolor al pene, ¿no? Y incluso sentir que está ocupada la ampolla rectal, ¿no? Pero ¿cuál es el elemento además asociado a un dolor prostatovesical, ¿no? Las alteraciones en la micción. El paciente siente que tiene dificultad o imposibilidad para orinar y asociado a esto va a tener febrícula o fiebre, ¿ya? Entonces, bien importante tomar en cuenta ese elemento. ¿Por qué? Porque la inflamación de la próstata, o sea, la prostatitis, me está obstruyendo la vía urinaria y el paciente tiene dificultades para orinar. ¿Por qué? Porque se está disminuyendo eh, el calibre o la luz de la uretra, ¿no? Ahora, puede tener el paciente prostatitis crónica, no estamos hablando de una prostatitis aguda, ¿no? Los pacientes que hacen prostatitis crónica pueden hacer crisis, como dice acá, crisis recurrentes de cistitis. O sea, episodios, o sea, la cistitis no había sido exclusivo de las mujeres. Los varones también podemos hacer cistitis, ¿no? Pero secundaria esa patología prostática. La localización del dolor también es la misma. Hipogastrio y región perineal, ¿no? Acompañada de disuria, ¿ya? Es bien importante tomar en cuenta, y esto es secundario a una obstrucción de la vía urinaria. Ahora, es importante que tomen en cuenta estos elementos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de patología prostática, la patología prostática no se presenta pues súbitamente, ¿no? O sea, la patología prostática, y tomar en cuenta la edad, a partir de los 40 años por lo general, tiene una fase congestiva, ¿no? Tiene una fase de residuo vesical y va a tener una fase de distensión vesical. Entonces, ¿cómo evoluciona el adenoma prostático? Cuando hablamos de la fase congestiva, es decir, cuando está empezando a inflamar, el paciente tiene muchas veces síntomas de infección, ¿no? O sea, poliaquiuria nocturna, por lo general, dificultad para iniciar la micción, y algo bien importante que tienen que preguntar en los pacientes prostáticos, el chorro miccional, ¿no? O sea, el paciente que está haciendo adenoma prostático tiene un chorro delgado y sin fuerza. ¿Qué significa? Ya no orina o sea, el chorro miccional es mucho más delgado que en la etapa de la infancia, adolescencia o su juventud, ¿no? Y la distancia en la que orina, ¿no? O sea, ya no va hacia adelante, ¿no? Muchas veces el paciente micciona y hasta se moja los pies o los zapatos. Entonces, son elementos que muchas veces el paciente se da cuenta, pero no los manifiesta, y nosotros durante la anamnesis debemos preguntar, ¿cómo está orinando? ¿Sigue orinando con la misma fuerza? ¿El calibre de la orina sigue siendo el mismo? ¿Orina a distancia? Pero me dicen, no, doctor, primero que me cuesta empezar a orinar.
orino bien delgadito y muchas veces hasta me mojo los pies. Entonces, esa es la fase congestiva, ¿no? Cuando ya hablamos de una fase de residuo vesical, ¿no? Eh, ya hablamos de una polaquiuria que es todo el tiempo, o sea, el paciente no vacía la vejiga completamente. Entonces, el paciente todo el tiempo está orinando de cada rato, tanto de día como de noche. ¿Por qué? Porque orina poquito, ¿ya? Entonces, la vejiga siempre está llena, por eso se llama fase de residuo vesical, o sea, no llega a vaciar la vejiga, ¿no? O sea, un residuo vesical adecuado está entre 4 a 5 ml. ¿Qué significa? Que si a mí me hacen una ecografía, yo tengo que vaciar mi vejiga y orino, me hacen una ecografía después de miccionar, mi residuo no debería ser mayor, debería estar entre 4 a 5 ml. Pero estos pacientes nunca, o sea, su residuo vesical siempre va a ser mayor. O sea, su vejiga casi siempre va a estar llena porque no orinan lo suficiente. Y por eso es que tienen polaquiuria diurna, ¿no? O sea, todo el tiempo están orinando porque orinan poquito, ¿no? Y eso les genera malestar general, ¿no? Ahora, a la larga van a hacer una fase de distensión vesical. Es decir, ya como no logran miccionar mucho, empiezan a tener un abultamiento hipogástrico, es decir, un globo vesical, ¿no? Y el paciente ya en la fase de distensión vesical va a ir orinando gota a gota, es decir, como que va orinando por rebalse de la vejiga, ¿no? Y al mismo tiempo pueden tener manifestaciones clínicas asociadas como lengua, lenguazo burral, mal aliento, diarrea, náuseas y vómitos, ¿sí? Entonces, miren, las fases del adenoma prostático son bien marcados y las manifestaciones clínicas también. En la fase inicial, alteraciones del chorro, ¿no? En la fase de distensión vesical, perdón, en la fase de residuo vesical, ya la polaquiuria, y en la fase de distensión vesical, prácticamente micción por rebosamiento, gota a gota, ¿sí? Bien. También puede presentarse dolor a nivel del perineo del sexo masculino en la vesiculitis seminal aguda, ¿ya? O sea, dolor en hipogastrio secundaria a una vesiculitis seminal aguda, ¿no? Donde en la región de hipogastrio, región inguinal, la fosa ilíaca correspondiente, dependiendo de cuál es el cordón espermático que está inflamado, ¿no? Y la mayor parte de las veces las infecciones, las vesiculitis seminales pueden estar asociadas a procesos infecciosos asociados a infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Entonces, dentro de estas, sobre todo lo que son gonorrea. Vamos. Seguimos bajando. Entonces, hemos hablado de un dolor vesical, ahora vamos a un dolor uretral, ya la parte terminal de la vía urinaria, ¿no? Las uretritis, por lo general, dependiendo del sexo, ¿no? En el varón pueden provocar erección penosa, es decir, que durante la erección pueden provocar dolor, ¿no? Dolor durante la micción, en los casos muy agudos, ¿no? Y ciertas molestias císticas, sobre todo por la quiurinicturia. O sea, el dolor uretral es más frecuente en el sexo masculino, ¿no? Porque muchas veces en las mujeres, la mujer también puede hacer uretritis, ¿no? Pero al margen de la polaquiuria, obviamente no va a generar dolor durante la erección, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas son diferentes, ¿sí? Entonces, en el varón, el dolor uretral asociado a uretritis no puede generar una erección dolorosa y penosa, como dice la diapositiva, ¿no? Y que puede estar acompañado de polaquiuria, ¿ya? Miren, entonces, si hablamos de dolor a diferentes niveles, dependiendo del nivel al que se presente el dolor, tiene sus características. Entonces, hemos empezado de un dolor renal como tal, de un dolor piero-uretral, de un dolor vesical y de un dolor uretral, ¿no? Y hemos hecho las diferencias entre lo que sería una cistitis y una prostatitis, ¿ya? Pero les decía, cuando yo valoro el paciente renal, tengo que valorar las características de la micción, o sea, tengo que ver si no hay trastornos en la evacuación de la orina, ¿no? Ustedes saben muy bien que en una persona adulta, normal, ¿no? Eh, una persona en el día micciona alrededor de 4 a 6 veces, dependiendo de la ingesta de líquidos y del tipo de actividad, ¿no? Si yo tomo harto líquido y no tengo mucha actividad, voy a orinar más veces.
pero de pronto ingiero muy poco líquido y tengo harto trabajo, voy a orinar menos veces y en menor volumen. Entonces, por eso es que el volumen urinario varía entre unos 700 a 200 ml día, con un promedio de 1500, más o menos un ml por minuto, ¿sí? Entonces, ese es el volumen urinario, entre comillas, normal, ¿ya? Ahora, ¿qué trastornos en la evacuación de la orina puedo presentar? ¿No? Perdón. Eh, la poliuria, ¿ya? La poliuria. Ojo, estoy hablando volumen urinario. El volumen urinario, cuando existe un aumento en el volumen, o sea, en la cantidad de orina, no estoy hablando en la frecuencia, en el volumen urinario, un aumento en la cantidad de orina emitida en 24 horas, cuando es mayor a 2.500 o incluso mayor a 3.000 ml al día, hablo de poliuria. Es decir, el paciente está miccionando más de lo normal, ¿no? Entonces, voy a tomar en cuenta diferentes causas para esta poliuria, ¿ya? Ojo, no vamos a confundir con lo que es una polaquiuria. La polaquiuria, como vamos a ver después, es aumento de la frecuencia. Este es el aumento del volumen urinario, ¿no? Y las principales causas de poliuria, múltiples. Se puede considerar pasajera por una ingesta excesiva de agua, ¿no? Es decir, si yo tomo una cantidad exagerada de agua sin ninguna razón, voy a orinar más, ¿no? En cuanto a volumen. Puede ser de causa emotiva, se dice que el estado de estrés y ansiedad condiciona poliurias pasajeras. Los climas, ¿no? Cuando estamos en un clima muy frío, misionamos más de lo normal, ¿no? El uso de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy utilizando antihipertensivos asociados a diuréticos, me pueden generar mayor volumen urinario. Las enfermedades infecciosas y cuando el paciente está con edemas y está fundiendo edemas, empieza a tener una poliuria pasajera. ¿Por qué se llama pasajera? Porque pasa el elemento que está generando el aumento de volumen y el paciente tiene un volumen normal, ¿no? Entonces, si dejo de ingerir mucho líquido, no voy a orinar demasiado. Si me estoy en un clima templado, no voy a orinar demasiado. Si dejo de tomar medicamentos que me están provocando mayor volumen, dejo de tener el volumen urinario aumentado. Por eso se llama poliuria pasajera. Ahora, puede haber, entre comillas, poliurias crónicas. Y dentro de estas crónicas por diferentes causas. Una, que es una causa bien frecuente, por diuresis osmótica, es decir, por la presencia en exceso de sustancias disueltas como el azúcar, la glucosuria, ¿no? Y esto es típico de los pacientes con diabetes mellitus. O sea, una manifestación clínica de la diabetes mellitus es la poliuria, ¿ya? Ustedes saben muy bien que los niveles elevados de insulina me van a generar trastornos del metabolismo del azúcar y eso me va a provocar una glucosuria, es decir, eliminación de una cantidad exagerada de glucosa en orina y eso me va a generar una diuresis de tipo osmótico, ¿no? La triada de la diabetes mellitus, como ustedes saben, es poliuria, polifagia y polidipsia. Entonces, uno de los elementos sería la poliuria, ¿no? Puede haber poliuria por lesión renal, tanto a nivel del nefrón, o sea, una nefritis crónica, tubulopatías congénitas, tuberculosis renal y alteraciones ureterales, ¿no? Puede haber una poliuria crónica secundaria a trastornos hipofisiarios, ¿no? Como es el caso de la diabetes insípida, cuando existe déficit de hormona antidiurética que me va a generar una poliuria de tipo endocrino asociada a una diabetes insípida, ¿ya? O algunas veces de causa neurológica por alteraciones de los centros de la CEF, ¿sí? Entonces, como se han dado cuenta, hay que tomar el aspecto de si la poliuria es pasajera o temporal o si es por patologías crónicas, ¿no? Entonces, un elemento. Lo contrario de la poliuria viene a ser una oliguria, ¿no? ¿Cuándo hablo de oliguria? Cuando el paciente tiene un volumen urinario de menos de 500 ml día, es decir, para alguna literatura se habla de menos de 400 ml, ¿no? Es decir, que el volumen en 24 horas sea mínimo, menos de 400 ml o menos de 500 ml en 24 horas y menos de 24 ml kilogramo peso en niños, ¿sí? Ahora,
Puede darse en forma normal cuando hay deficiente ingesta de líquidos o sudoración excesiva, ¿no? Es decir, si yo no he consumido una cantidad suficiente de líquidos y además he sudado, lógicamente mi volumen urinario va a disminuir. En realidad esta vendría a ser una causa, entre comillas, fisiológica, ¿no? Pero puede haber oliguria secundaria a la presencia de lesiones renales, ¿no? Lesiones renales que van a ir desde una disminución del filtrado glomerular hasta alteraciones en los túbulos renales, ¿ya? Entonces, cuando hay una disminución del flujo sanguíneo renal por insuficiencia cardiocirculatoria, el paciente va a hacer oliguria, ¿no? ¿En quiénes, por ejemplo? Primero, pacientes con deshidratación severa, ¿no? Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Esos pacientes van a disminuir el volumen de sangre a la orina, por lo tanto va a bajar el filtrado glomerular y hacen oliguria. Entonces, la oliguria no es producto de patología renal, sino puede ser producto de una patología cardíaca o por alteraciones a nivel de un desequilibrio hidroelectrolítico o de un flujo renal insuficiente, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está haciendo un shock hipovolémico, lógicamente va a tener pues, un filtrado glomerular mínimo y va a llegar a la oliguria, no solo a la oliguria, sino a la anuria, ¿no? Vasoconstricción de la arteria frente glomerular en la hipertensión arterial, ¿no? Puede haber oliguria, ¿no? Lesiones glomerulares, o sea, las glomerulonefritis de diferente etiología, de inicio me dan oliguria y al final terminan dándome anuria, ¿no? Es decir, ya orina cero, entre comillas, ¿no? Puede haber oliguria por alteraciones a nivel de los túbulos renales, lo que les decía, ¿no? Cuando hay una reabsorción masiva de agua y electrolitos por obstrucción tubular y por una compresión mecánica extrínseca que me va a bajar la filtración glomerular, ¿no? Y la oliguria también puede estar acompañada, ¿no? Asociada a la fase de hematosa de las nefropatías, en un síndrome nefrítico, sobre todo en un síndrome nefrótico, ¿no? Considerar que en el síndrome nefrótico hay un daño glomerular importante donde el paciente tiene una cantidad, se va a perder proteínas, va a ser una hipoalbuminemia y secundariamente va a ser edemas, ¿no? Y como el líquido está yendo al tercer espacio, o sea, no baja el volumen de filtración glomerular y el paciente hace una oliguria, ¿no? Y lo que les decía, muchas veces aquí estamos hablando en la oliguria de un volumen de entre 400 y 500 ml, pero a veces el paciente ya no orina ni eso. Entonces, en este caso hablamos de anuria. Cuando hablo de anuria, cuando la secreción renal es menos de 100 ml ya en el adulto. O sea, no estoy hablando de orina cero, ¿no? Sino que si el volumen urinario en 24 horas es menor de 100 ml, estoy hablando de anuria. ¿Ya? Ahora, la anuria ya es pues una manifestación clínica muy severa que puede estar relacionado o a una insuficiencia renal aguda o la fase terminal de una insuficiencia renal crónica, ¿no? Si es la parte de una insuficiencia renal aguda, entonces tengo que actuar rápido para ver cuál ha sido la causa de esa insuficiencia renal aguda para revertir el cuadro y hacer funcionar el riñón, pues, ¿no? Pero si no hago eso adecuadamente, el paciente va a ir a insuficiencia renal crónica y la insuficiencia renal crónica es irreversible, ¿ya? Ahora, puede haber anuria en menos proporción del infarto de la arteria renal, pero va a estar acompañado de dolor y muchas otras cosas, ¿no? O una necrosis cortical. Menos frecuente, pero sí se puede dar. Bien. Así como hemos hablado de la poliuria y de la oliguria, la anuria puede dividirse en renal, cuando por decir por alguna razón hay una extirpación errónea del riñón, ¿no? Prerrenal, ya les he dicho circulatoria, es decir, que no hay buen aporte de sangre al riñón, ¿no? Y el paciente hace anuria, o renal, cuando hay daño glomerular, ¿sí? Entonces son diferentes las causas de la anuria, ¿no? Ahora, estas en realidad no vienen a ser, puede ser postrenal por obstrucción o tumores en los uréteres, ¿no? O en algunos casos puede ser psicógena, donde el paciente hace una retención urinaria de causa psicógena, pero en estos casos no es, o sea, la definición de anuria no entraría dentro de lo que es la secreción renal, porque el paciente va a hacer una retención, entonces va a hacer un globo vesical, la orina va a estar, pero en la vejiga, no lo va a eliminar, ¿sí? Bien. ¿Qué otras alteraciones en la
evacuación de la orina tenemos, ¿no? Tomar en cuenta el aspecto de la nicturia. ¿Cómo definimos nicturia? Micciones durante la noche. Es decir, hay una inversión del ritmo normal de la diuresis. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a orinar más durante la noche en relación al día, y eso no es fisiológico, ¿no? Es decir, nosotros fisiológicamente miccionamos mayor volumen urinario en el día que en relación a la noche. Entonces, la nicturia puede ser una manifestación de insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, ¿ya? Sin embargo, también puede estar asociado a otras patologías donde existe edema en el paciente, insuficiencia hepática o lesiones a nivel del nefrón, ¿sí? Diferenciar de la nocturia. La nocturia significa micción nocturna, pero por irritación o hipersensibilidad de la vejiga o la uretra, ¿no? O sea, no se altera el volumen, el paciente orina más veces durante la noche, pero sin alterar el volumen. Entonces decían, en una cistitis puede haber, o una infección urinaria puede haber más que nicturia nocturia, ¿no? Vamos con otros elementos, vamos a la obsuria. La obsuria vendría a ser un retraso en la eliminación de agua ingerida. Fisiológicamente, si nosotros consumimos líquidos, se dice que en las 2 horas posteriores a la ingesta de estos líquidos, ¿no? Eh, eliminamos lo que ingerimos, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa si yo ingiero y pasadas las 2 horas no orino la cantidad de líquidos que he tomado? En esos casos, puedo buscar como causas, por ejemplo, una alteración en la absorción a nivel del intestino, ¿no? Que puede estar asociado a una hipertensión portal, o sea, daño del hígado, o puede estar asociado también a una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Entonces, la presencia de oxiuria, que es el retraso en la eliminación de agua ingerida, ¿no? Puede estar relacionada a patología hepática, patología cardíaca o patología renal. Ya les estoy diciendo, lo normal es que después de ingerir líquido, a las 2 horas yo ya haya eliminado el exceso de líquido ingerido. Pero si se retrasa, debo buscar como causas patología hepática, cardíaca o renal. Hablemos de lo que es la polaquiuria. La polaquiuria, ahí está la definición: micción frecuente, de poco volumen, e imperiosa sin alteración del volumen global. ¿Eso qué significa? Que el paciente va a orinar nomás pues los 1500 ml de 24 horas, pero en lugar de orinar en 4 a 6 veces, puede orinar hasta en 10 o 12 veces, al doble, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general está asociado a infecciones que pueden ser una cistitis, una pericistitis, etcétera, que hacen que aumente la frecuencia de las micciones. Ahora, importante tomar en cuenta, ¿no? Si la polaquiuria solo es diurna, ¿no? Es decir, orinas de noche, perdón, de día, no, pero no de noche, que puede estar relacionada con una tensión nerviosa. Puede estar relacionada la polaquiuria con enfermedades que van a provocar fibrosis de la vejiga, como son la tuberculosis, la esquistosomiasis o la cistitis intersticial. Puede estar relacionada la polaquiuria, hemos dicho, a afecciones de órganos vecinos, en el caso de las mujeres la salpingitis, el embarazo, en el caso del varón una prostatitis, ¿no? Pero la causa más frecuente de la polaquiuria, les he dicho, son las infecciones urinarias, ¿ya? Entonces, que se altera la frecuencia de las micciones, ¿no? Otro cuadro del que hemos hablado previamente, o un término que hemos utilizado, es la disuria. La disuria, su nombre lo está diciendo, es una micción dolorosa o difícil. Ahora hay que tomar en cuenta si esta disuria es inicial, terminal o total, es decir, si duele al empezar a orinar, al terminar de orinar o durante toda la micción. Las causas, desde una estenosis de la uretra, ¿no? En el varón puede ser de causa prostática, ¿no? Pero sobre todo inflamatorias e infecciosas, ¿ya? Por lo general, la disuria no, dice acá, no es un síntoma de enfermedad del riñón, sino más bien es un síntoma de trastornos de las vías urinarias inferiores. Por eso dice que la disuria es el primer síntoma de la infección de tracto urinario bajo. O sea, es el primer síntoma de infecciones urinarias bajas, ¿sí? Esa es la disuria. Ahora, el paciente puede presentar una micción muy dolorosa y orinar de gota a gota, y eso se llama estranguria. Viene a ser una especie de micción por rebosamiento que se da en los pacientes prostáticos. El paciente con alteraciones de la micción puede también referir tenesmo vesical, es decir, deseo continuo, doloroso e ineficaz de orinar, ¿no? Es decir, orina y siente que la vejiga sigue llena,
Por eso se dice que hay un deseo reiterado de orinar sin sensación de evacuación completa. O sea, después de miccionar, siente que su vejiga sigue llena. Lo que hemos hablado anteriormente. La retención urinaria como tal es propio, sobre todo de los pacientes de sexo masculino, donde vamos a ver un globo vesical, un globo suprapúbico, por lo general a una obstrucción, estenosis del esfínter uretrovesical, puede estar relacionado con la ingesta de alimentos que tienen mucho condimento, pero asociados a una prostatitis, ¿no? El paciente cuando hace prostatitis se obstruye la vía urinaria y puede empezar a tener una tumoración en hipogástrica, que no es nada más que un globo vesical, que es la vejiga, que se ha llenado de orina y que está reteniendo dentro de la vejiga. ¿Ya? No voy a dejar de considerar el tema de la enuresis, que vendría a ser una micción nocturna involuntaria que ocurre durante el sueño en niños menores de 3 años. O sea, entre comillas, la enuresis es normal en niños menores de 3 años que mojan la cama o se orinan sin darse cuenta. No, pero ya no se considera pues fisiológico después de los 3 años. Después de los 3 años ya se considera patológico, ¿no? Porque puede estar asociada a una inmadurez neuromuscular, ¿no? Que puede estar relacionada con alteraciones neurológicas como la espina bífida, puede estar relacionada con la presencia de parasitosis, ¿no? Infecciones genitales, alteraciones psicológicas, ¿no? Que generalmente muchas veces los padres no toman en cuenta o no se percatan de que hay un problema psicológico en el paciente, ¿ya? Entonces, en esos casos sí vamos a considerar el manejo, ¿no? Ahora, cuando hablo de incontinencia, cuando hay pérdida involuntaria de orina en forma periódica y constante, es decir, el paciente nota que sin darse cuenta está mojando, pues la ropa interior se está haciendo pis. Las causas pueden ser desde anatómicas, por ejemplo, una epispadias, es decir, que la uretra desemboque en el caso del varón en arriba, en el dorso, en la parte superior del glande, ¿no? Y no en la parte terminal, que hayan fístulas entre la vejiga y la vagina en las mujeres, infecciones que no han sido manejadas adecuadamente, la presencia de tumores, alteraciones neurológicas o patologías sistémicas como la diabetes mellitus, el embarazo puede condicionar la incontinencia, ¿no? O elementos que me van a generar aumento de la presión intraabdominal. Entonces, la incontinencia urinaria como tal tiene diferentes causas, ¿no? Ahora, puede haber una incontinencia de esfuerzo, es decir, perder orina en relación a esfuerzos físicos, como toser, reír o levantarse de una silla. En estos casos hay que considerar la debilidad de los mecanismos esfinterianos, es decir, que el esfínter que controla la micción se ha lesionado y el paciente se hace vencer, pues. Esto es más frecuente en las mujeres, sobre todo cuando han tenido varios hijitos, ¿no? Las multíparas, y que condicionan alteraciones en el cuello de la vejiga y del uretra, ¿no? Cuando hablamos de incontinencia por urgencia, cuando está relacionada a procesos infecciosos o a estados de ansiedad, es decir, cuando hay infecciones urinarias, el paciente puede hacerse vencer, o cuando está muy nervioso también, entonces eso se consideran como, entre comillas, incontinencia por urgencia, ¿no? Otra cosa que ya hemos hablado, pero es importante remarcar, en el paciente masculino, importante preguntar la fuerza con que está miccionando y el calibre del chorro, ¿no? Esquemáticamente, bueno, para ilustrar la clase, ¿no? Lo estamos viendo. Uno, en la niñez uno tiene la fuerza para poder hacer esto, ¿no? Un paciente de 40 años para arriba difícilmente. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la fuerza, hay una disminución del calibre del chorro, generalmente porque hay empieza a haber un crecimiento a nivel de la próstata que hay que tomar en cuenta, ¿no? Las causas pueden ser desde una vejiga neurogénica, lo que les he dicho, hipertrofia prostática, o estenosis del meato, estrechamientos del meato uretral, ¿ya? Ahora, hasta aquí hemos visto alteraciones, o sea, dolor, alteraciones en la micción, alteraciones en la orina, todo relacionado con la vía urinaria, ¿no? Pero no voy a tomar en cuenta el conjunto, siempre la valoración del paciente renal
debe ser integral, en todas las especialidades debe ser integral, ¿no? Y en ese sentido, sí voy a considerar otros elementos asociados a alteraciones del riñón y de las vías urinarias, la pérdida de peso, ¿no? La pérdida de peso puede estar relacionada con procesos crónicos como cáncer, insuficiencia renal, ¿no? La presencia de tumores, infecciones crónicas como pielonefritis crónica, enfermedades sistémicas como el VIH, tuberculosis renal, etc. Entonces, siempre voy a considerar si el paciente tiene una pérdida de peso que pueda estar asociado a estos otros elementos, ¿no? El tema de la fiebre, bien importante tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la tríada de las infecciones urinarias altas, se dice que hay dolor lumbar, fiebre y trastornos en la orina, hasta que no demuestre lo contrario, para mí es una pielonefritis aguda, ¿no? O sea, dolor lumbar, fiebre y una fiebre alta, más trastornos en la orina, hasta que no considere lo contrario, para mí es una pielonefritis aguda. Ahora, les he dicho, puede haber fiebre asociada a infecciones urinarias bajas, pero no en la misma proporción, por eso dice acá, ¿no? Puede haber cistitis agudas sin fiebre, o sea, las infecciones urinarias bajas por lo general no tienen fiebre, pero las altas tienen una fiebre bien importante que puede llegar hasta 40 grados centígrados en el caso de la pielonefritis, ¿no? Puede haber fiebre asociada a cáncer renal, a tuberculosis urogenital. Bien, vamos a pasar. Les decía que cuando yo voy a valorar el paciente, al margen de hacer la anamnesis, la exploración, etcétera, tengo que pedir un examen general de orina, porque los cambios en la orina no los voy a identificar yo, sino laboratorialmente. Y en el paciente renal es bien importante pedir un examen general de orina, ¿no? Tomar en cuenta qué elementos, ¿no? Sí, o sea, la cantidad de orina, 1200 a 1500 ml como un promedio. El aspecto siempre en una orina normal debe ser límpido y transparente. El color es amarillo ámbar, por la urobilina al urocromo. El olor es particular, se dice sui generis. La densidad entre 1015 a 1025. La reacción de pH ácido. Eso es lo que me tengo que encontrar normalmente. Sin embargo, ya puedo empezar a tener hallazgos que no son normales. Por ejemplo, proteinuria. Se dice que se elimina una cantidad de orina entre 40 a 140 miligramos día, o sea, menos de 150 miligramos, ¿no? Que no me van a generar alteraciones, manifestaciones clínicas, ¿no? Pero cuando la cantidad de proteínas es mayor, o sea, ya la voy a detectar en la orina y ahí puedo encontrarme de una proteinuria o una albuminuria, ¿no? Entonces, en esos casos tengo que pensar que hay una alteración en la permeabilidad glomerular, hay una falla en la reabsorción tubular, puede haber una concentración excesiva de proteínas plasmáticas o presencia de plasma de proteínas de bajo peso molecular. Ahora, la proteinuria, perdón, antes de pasar, ¿no? Y la hipoalbuminemia, ¿no? Que si pierdo proteínas y baja mis proteínas en sangre, están directamente relacionadas con el edema renal. Por eso en el síndrome nefrótico, ¿no? Donde la cantidad o sea, el edema renal es bien importante, que puede llegar incluso a la nasarca. Si pido un examen de proteínas en sangre, va a estar directamente asociada a una hipoalbuminemia. Es decir, perdemos mucha proteína en orina, pero baja la cantidad de proteínas en sangre. Entonces, lógicamente, eso que me va a condicionar que haya una salida de líquido hacia un tercer espacio y el paciente va a empezar a hacer edemas de tipo renal, ¿no? Que pueden llegar desde un edema de miembros inferiores hasta la nasarca, hasta un edema generalizado. Entonces, bien importante tomar en cuenta la presencia de proteínas en orina. ¿Ya? Ahora, al margen de eso, ¿qué me puedo encontrar en un examen general de orina? Hematuria, sangre en la orina, ¿no? Ahora, hay que diferenciar si estas hematurias son altas o si son bajas, ¿no? Es decir, si se están generando en la pelvis renal o en los uréteres o en la vejiga o en la uretra. De altas, ¿no? Estamos hablando del sistema pielocalicial, riñón, mitad superior de los uréteros, o sea, de aquí hacia arriba, que pueden estar relacionadas con una glomerulonefritis o una litiasis renal. Y las hematurias bajas, por lo general, tercio inferior de los uréteres, o sea, la parte inferior, con lesiones de la vejiga, infecciones urinarias bajas como cistitis, uretritis, o también tumores y litiasis, pero en la parte baja de la vía urinaria, ¿no?
Este es un cuadrito para diferenciar, entre comillas, una hematuria renal y una hematuria urológica, considerando renal al daño que puede haber en el glomérulo y urológica relacionado con las vías urinarias, ¿no? Es decir, que cuando la hematuria es en el riñón, la sangre primero es más oscura, en cambio cuando es en la vía urinaria es de color roja, ¿no? En la hematuria renal se elimina sangre durante toda la micción. En cambio, cuando es de las vías urinarias, al inicio, al medio o al fin de la micción, o sea, solo una parte de la micción, no durante toda la micción, ¿no? La hematuria renal no tiene coágulos, en cambio, la hematuria de vías urinarias sí tiene coágulos. La hematuria renal no va con dolor, ¿no? En cambio, la hematuria de vías urinarias generalmente va con dolor, ¿no? Y en el sedimento urinario, en la hematuria renal, me reportan glóbulos rojos dismórficos, o sea que han perdido la forma, o más que glóbulos rojos dismórficos, cilindros hemáticos. En cambio, en la hematuria de vías urinarias bajas, los glóbulos rojos están íntegros, por eso se dice frescos al microscopio. Entonces, esto es importante tomar en cuenta cuando yo estoy valorando un examen general de orina, sobre todo para diferenciar si el daño es a nivel del riñón o el daño es a nivel de las vías urinarias. O sea, no es lo mismo una uretritis, una cistitis, que una glomerulonefritis, pues desde ningún punto de vista, ¿no? Porque las infecciones urinarias bajas, por lo general, son infecciosas y se pueden controlar. En cambio, ya cuando hablamos de una hematuria de origen renal glomerular, estamos hablando en muchos casos de daños que son severos y en muchos casos irreversibles. Por eso es importante tomar en cuenta el aspecto, estas características de una hematuria cuando el paciente empieza a tener presencia de sangre en orina. Ahora, en esta parte decía, ¿cómo compruebo si el paciente tiene hematuria durante toda la micción o en una parte de la micción? Entonces, lo que puedo hacer es la prueba de los 3 vasos de Guyon. ¿Qué significará eso? ¿No? Voy a hacer misionar al paciente en 3 recipientes, pues, ¿no? Entonces, y voy a valorar. Entonces, si la hematuria es, a ver, vamos viendo acá. Entonces, si puedo tener una hematuria en el primer recipiente, hematuria inicial, en el segundo o tercer recipiente, hematuria terminal, o tener en los 3 recipientes una hematuria total, ¿no? Todo lo que les decía, la hematuria inicial, lesión uretral, uretritis, estrechez, estenosis, etc. Terminal, uretra posterior, cuello de la vejiga, trígono, etc. Pero tanto la inicial como la terminal me están hablando de sangre que se está generando en la vía urinaria. En cambio, si tengo hematuria en toda la micción, el daño es a más alto, sobre todo a nivel del riñón, ¿no? Y de la pelvis renal. Entonces, bien importante tomar en cuenta esa diferencia que les he mostrado y que se ha originado en este primer cuadrito que les he mostrado. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, lo que les he dicho, ¿no ves? Es un resumen más o menos. La presencia de hematuria tiene que ver desde procesos infecciosos de vías urinarias bajas hasta daños que se puedan presentar a nivel del riñón, ¿no? Las causas menos frecuentes de hematurias, cálculos, riñón poliquístico, quiste renal, hidronefrosis, etc., ¿no? Pues otras causas que pueden generarme hematuria, ¿ya? Ahora, otro elemento que me puedo encontrar, presencia de gas en la orina, neumaturia. La neumaturia estamos hablando de una fístula entre lo que son las vías urinarias y el intestino, ¿sí? Entonces ocurre más frecuentemente en la vejiga o en la uretra, ¿sí? Y la mayor parte de las fístulas vesicales se producen por cáncer de colon, diverticulitis, enteritis regional y traumatismos, ¿no? Entonces, no es normal encontrar gas en la orina. Si me reportan presencia de neumaturia, estas son las entidades. Y si hablamos de niños, alteraciones congénitas, me pueden estar hablando también de fístulas. Ahora, les decía, el aspecto de la orina es transparente. Una orina siempre es transparente, normal. Sin embargo, puede ser turbia, ¿no? O puede haber por alteraciones en el pH, por alcalinidad, donde precipitan los fosfatos y la orina se hace turbia, ¿no?
La orina puede ser turbia cuando hay infecciones urinarias por presencia de piocitos, ¿no? Puede ser turbia por eliminación de líquido linfático, en estos casos hablamos de quiluria, ¿no? Orina blanca, lechosa y transparencia de la orina. Una orina puede tener un aspecto colúrico, es decir, ¿no? Eh, parecido a la eliminación de bilis, ¿no? Por la presencia de pigmentos biliares en la orina. Esto por lo general está asociado a la alteración del metabolismo de la bilirrubina. Los pacientes que tienen ictericia, por lo general, también eliminan el exceso de bilis en la orina y sus orinas son colúricas. Acá está en el cuadrito, ¿no? Mostrando, es el color de una orina normal y el aspecto colúrico cuando el paciente tiene una hiperbilirrubinemia, ¿ya? Ahora, puede reportarnos también en el laboratorio una hemoglobinuria, eliminación de hemoglobina pura, donde el aspecto de la orina es de color rojizo, ¿no? Que puede estar asociado a transfusiones en los casos incompatibles, porque hay una hemólisis sanguínea y me está generando una hemoglobinuria, ¿sí? Intoxicaciones, anemias hemolíticas, quemaduras, etcétera, ¿ya? Bien. Seguiremos avanzando. ¿Qué otros cambios en la orina me puedo encontrar? ¿No? El color. Entonces, perdón, el olor. ¿Ya? El olor se dice que la orina tiene un olor sui generis, entre comillas. Sin embargo, cuanto más concentrada es la orina, tiene más olor, ¿no? Y cuando hay infección urinaria, la fermentación da un olor particular parecido al amoníaco, ¿no? Por eso se dice que el olor amoniacal en la orina es un elemento que me va a ayudar a identificar infecciones urinarias. Entonces, la orina tiene su olor que es propio de la orina, que por eso es sui generis. Sin embargo, si tiene un olor parecido al amoníaco, estoy hablando, seguro que me voy a encontrar con infección urinaria, ¿no? Ahora, la presencia de cristales, eso también les decía, me puede enturbiar la orina, ¿no? Desde de fosfatos, etcétera, sobre todo cristales de oxalato de calcio, de fosfatos, etcétera, van a enturbiar la orina. Y en estos casos puede haber una directa relación por la presencia de una directa relación con la presencia de infecciones, ¿no? Perdón, de litiasis renal. Bien. Al final, el paciente renal, cuando tiene sobre todo daño glomerular, va a hacer edemas. ¿Sí? Una característica del paciente con patología renal, y sobre todo va a hacer daños a nivel de la filtración glomerular, va a hacer edemas, ¿no? Secundaria a retención de sodio, ¿no? Y agua por una alteración a nivel del filtrado glomerular. Es decir, en el caso de una insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, en un caso de un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, ¿no? En el caso del síndrome nefrótico, por lo general estamos hablando de un edema frío, blando, blanco, generalizado. Ojo, el edema nefrótico es siempre simétrico, o sea, nunca es en un solo lado, siempre va a ser en ambos lados y en la misma proporción. Que por lo general me dejo esto, ¿no ve? Un godet, o sea, el godet o fobia es la presencia de la impresión digital al comprimir la piel del paciente, ¿no? Entonces, esta abuelita que estamos viendo aquí es un godet positivo, ¿no? Que por lo general se presenta en las zonas donde existe edema, ¿ya? Entonces, una de las entidades que me va a dar un edema bien importante, que puede llegar al edema generalizado, es el síndrome nefrótico. Entonces, dentro de sus características, les decía, simétrico, frío, blando, blanco, pero una característica que no está acá, el edema renal siempre es matinal, es decir, el paciente despierta con edema, a diferencia del edema cardíaco, que el edema cardíaco es vespertino o en el transcurso del día. Entonces, los pacientes renales despiertan hinchados, entre comillas, ¿no? Y este edema puede llegar a tomar párpados, por eso el paciente siente que hay una disminución de la abertura palpebral, ¿ya? Ahora, puede haber edemas asociados a un síndrome nefrítico, ¿no? Donde la principal manifestación es el edema palpebral. ¿Sí? También es frío, blando, blanco, matutino, por lo general palpebral. Es de menor magnitud en relación al síndrome nefrótico, pero en el síndrome nefrítico el paciente va a tener asociado una hipertensión arterial bien importante y en muchos casos hematuria. ¿Sí? Entonces,
Hasta aquí estaríamos hablando de las manifestaciones clínicas más importantes que presenta el paciente con patología renal.